Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del simposio que forma parte de esta compleja red de acontecimientos que es Transitio, ¿no? Dedicado a las biomediaciones en este año, en su quinta edición. Hoy vamos a tener una mesa en la que vamos a abordar, y creo que va a modularse de una manera, pues espero que bastante articulada, y si no intentaremos articularla en cualquier caso, con muchos de los temas que hemos venido abordando desde el domingo. Si recuerdan ustedes, iniciamos con una pregunta sobre la definición de vida, ¿sí? Y el resultado de aquel debate pues apuntaba más bien a la necesidad de mantener esa pregunta abierta, es decir, una necesidad de revisar, ¿sí? De tener, digamos, siempre en alerta y bajo escrutinio crítico el estatuto conceptual no disciplinario de la vida. Continuamos luego con otros debates que tendrían que ver con el vínculo entre la vida y su estatuto político y ético, ¿sí? Para adentrarnos luego en estrategias, digamos, de regimentación o administración de la vida, como en el caso de la medicina, ¿no? De la biomedicina y del estatuto poshumano, generado, digamos, por la situación tecnocapitalista, ¿no? En la que la propia condición de lo humano, de lo vivo, se veía redefinido en ese contexto. Ayer tuvimos una interesantísima jornada también, de nuevo, en el que abordamos el estatuto de la ciencia forense y de la genética en esta redefinición de la vida, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de socializar y convertir esas disciplinas en realidad en campos de discusión social, ¿sí? En una suerte de activismo social en relación con la definición de lo viviente a través de estas disciplinas. Hoy la mesa que nos convoca aquí, una mesa intensa, plagada de referentes en el ámbito temático que nos va a ocupar a lo largo de la mañana, tiene por tema el conocimiento libre, los datos abiertos y el biohacking. No les voy a aburrir más con mis palabras, voy a ir presentando uno por uno a los distintos ponentes, y las distintas ponentes, conforme vayan a proceder a hacer su presentación. Así que inicio con Gary Howe, quien es profesor de medios y artes performáticas, director del Center for Disruptive Media en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido, y catedrático visitante en el Hybrid Publishing Lab, la Universidad de Leuphana en Alemania. Sus publicaciones como autor incluyen Culture in Bit, Digitize This Book, The Politics of New Media, or Why We Need Open Access Now. Como coeditor cuenta con New Cultural Stories, Adventures in Theory y Experimenting Essays with Samuel Weber. Sus obras han aparecido en numerosos diarios que incluyen Angelaki, Cultural Stories, The Oxford Literary Review, Parallax y Radical Philosophy. Fue cofundador de la publicación en línea Culture Machine, de Open Humanity Press y de la serie Living Books About Life, del que tendremos un taller desarrollándose el día de mañana, o pasado mañana, el viernes, ¿no? en el Centro Cultural de España. Pues le quiero dar la bienvenida a Gary por estar hoy aquí con nosotros e invitarlo a iniciar su presentación. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks, Alberto. You can all hear that, yeah? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? I'm taking it, yes. I can't really see anything. It's all very No dark veo out nada there. desde Okay, aquí, así es que, bueno, first thing I want to do is publicly thank Joanna es darle las gracias and públicamente a Gabriela Joanna y a for the hard Gabriela work por and todo el arduo effort, trabajo y el that they've esfuerzo que han been, invertido putting into this conference, en esta this, conferencia, whole festival. You en want it todo even el closer? festival. That better? ¿Quieren que me acerque más Yes, al micrófono? okay. ¿Mejor? Muy bien. I know only too well. Bueno, just solamente- how, and I'll take those off as well, that would be good. Solamente hacer un par de cosas. Only too well how much hard work that's all
Y eso va a ser, en este caso, agradecerles por todo el trabajo, porque a mí me ha tocado trabajar en este tipo de conferencias. Bueno, quisiera poner en contexto mi presentación. Hemos hablado de diversos temas. Hemos hablado de una pregunta que propuso David. Como filósofos podemos hacer cambios al percibir la vida de una manera y explicarla. Y Johanna nos ha dado una respuesta afirmativa. Sí podemos hacer un cambio. Si se acuerdan que ella dijo sí se puede. Y Johanna planteó una ontología procesal de alguna manera y ética que tiene que ver con lo que se deriva de Guattari, de Spinoza y los filósofos contemporáneos como Rossi y Braidotti. Pero además Johanna combinó todo esto a una decisión responsable del trabajo que hacemos con la tradición filosófica que viene de Heidegger, Levinas y Derrida. Así es que la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué es esa filosofía de la ontología? ¿Qué significa? ¿Qué significa para nuestras formas de vida, nuestras formas de trabajar, de pensar, de actuar y de comunicarnos entre filósofos y a través de los medios que utilizamos? Y de eso les voy a hablar el día de hoy. Para continuar con la preocupación de la vida que se discutirá en este panel en cuanto a la mediación, el conocimiento abierto, las ciencias abiertas y los datos abiertos, voy a analizar un proyecto que tiene que ver con las humanidades digitales con las que yo he participado desde el 2011. Y esta es una serie de libros que se llama Living Books About Life, que es una serie de libros de acceso abierto sobre la vida y la vida entendida desde el punto de vista filosófico y biológico. Hay distintos puntos de traducción, puntos y contrapuntos sobre las humanidades y las ciencias. Así es que los 24 libros que conforman esta serie fueron creados por una red de artistas distribuidas en todo el mundo. Además hay teóricos, hay filósofos, la mayoría está aquí. Tenemos a Alberto, a Gabriela, a Mónica presentes con nosotros. Estos libros lo que hacen es reempaquetar la investigación relacionada a las ciencias de acceso abierto con contenido que se encuentra en Arvix, PLOS y PubMed Central, y los aglomeran a partir de temas y forman volúmenes monotemáticos, como por ejemplo bioética, extinción, semiótica, y así se han creado 21 libros vivos sobre la vida en 7 meses. Claire Birchall, Johanna Zelinska y yo fuimos los editores y ofrecemos una manera de publicar libros digitales sobre humanidades de una manera muy rápida y a bajo costo que se puede utilizar de aquí en adelante. Aunque hay muchas motivaciones que sustentan este proyecto, decidimos experimentar con la publicación de un libro que no fuera gratis, sino de acceso abierto, sino un libro libre que se reuse. Así es que la definición de Budapest, Bethesda y Berlín sobre el acceso abierto nos permiten reusar materiales, y de eso se trata el acceso abierto, sino que nuestra investigación muestra que de los libros que están disponibles en acceso abierto, solamente una pequeña minoría tiene precio, licencia, y además hay barreras a manera de permisos que hacen que esta investigación muchas veces no esté accesible. En contraste, nuestros libros como serie no están nada más disponibles para quien sea, donde sea y que puedan comentar, sino que son libros vivos en el sentido de que se pueden sobreescribir, ya que se puede editar, anotar, traducir y remezclar. Así es que cualquier persona puede participar en el proceso de crear libros para esta serie o en el proceso de adaptar los libros existentes que se utilizan en la docencia, y de esta manera se pueden crear recursos educativos abiertos, de conocimiento abierto con contenidos y el formato de un libro que se puede negociar, alterar por los educandos mismos. Dada que muchas de las ideas en las que se basan las humanidades, como por ejemplo el autor que escribió, que debe ser original, los derechos de autor, derechos de reproducción, aquí tenemos que hay una causa-efecto entre el autor y el lector, pero nosotros queremos poner esta situación en riesgo, ya que nosotros queremos que nuestras series se puedan escribir, se puedan leer y escribir sobre ellas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el término posthumanidades digitales? Bueno, a mí lo que me interesa, las posthumanidades digitales, esto se remonta al 2006 en el capítulo de Estudios Culturales y las Posthumanidades que Claire Birch escribió y que me
me invitó a colaborar. Y Neil Barton nos dice que hay nuevas posthumanidades digitales a raíz de investigaciones que se han hecho a partir de el hecho de que la cultura digital no haya funcionado como se esperaba. Entonces, aquí estamos ahondando en la investigación para explicar exactamente por qué las llamamos de esta manera. Hay un libro que se llama Lo posthumano, de uno de los filósofos que Joanna ha citado, y es Rosy Braidotti. Lo que hace en su libro Braidotti es que identifica las preguntas principales que hay que contestar, como por ejemplo, ¿cómo es que lo posthumano afecta la práctica de las humanidades hoy en día? Y de manera más específica, ¿cuál es la función de la teoría en estos tiempos posthumanos? Para ella, la labor de hacer una actividad filosófica y de una teoría crítica tiene que ver con las representaciones de la ubicación histórica. Y esto tiene que ver con la noción de que los linderos entre las categorías de lo natural y lo cultural de las que hemos platicado se han desplazado por los efectos de los avances científicos y tecnológicos, tales como los que hemos referido, los que se asocian con las prótesis, robótica, tecnologías reproductivas y comida modificada genéticamente. En su libro, ella asume que hay un cambio de paradigma de un constructivismo social a una filosofía monista que rechaza el dualismo, especialmente la oposición entre la cultura y la naturaleza que José Luis describió y que es el tema que nos atañe en este panel. Así es que esta filosofía monista especifica la fuerza autopoética de la materia viva. Entonces, en las pautas metodológicas para una teoría crítica posthumana, primero ella habla de una precisión cartográfica, que es una responsabilidad ética y epistémica al develar las relaciones de poder en la ubicación en la que nos encontramos en cuanto a la estructura y la posición del sujeto. Además, la crítica de esa ubicación del poder nos ayuda a identificar una manifestación alterna de ese personaje conceptual en esas ubicaciones que expresan las representaciones del sujeto como una identidad no unitaria y dinámica, sino que además dramatiza el proceso del devenir. En el ejemplo de Braidotti incluye a lo feminista, a lo queer, al cyborg, las diásporas, lo nativo, lo nómada. Y bueno, aquí como pueden ver, este es una oveja, ¿no? Bueno, no se ve como oveja, pero es una oveja muy interesante. Sí la vemos. Entonces, ella adopta un pensamiento no lineal que zigzaguea en respuesta a las ciencias contemporáneas. Porque hay distintos criterios que podemos utilizar en una ética posthumana para crear de manera creativa y afirmativa las relaciones éticas y políticas y la autonomía en una era como tal. Y estos criterios son muy importantes. Incluyen lo no lucrativo, el énfasis en lo colectivo, la experimentación y las opciones virtuales entre el nuevo vínculo entre la teoría y la práctica que tienen un papel fundamental en la creatividad. Al mismo tiempo, ella nos dice que la universidad contemporánea debe de redefinir su misión. Las palabras clave aquí son, por supuesto, y esto tiene que ver con el panel de hoy, son fuentes abiertas, gobernanza abierta, datos abiertas y ciencias abiertas. Ahora, ¿por qué son tan emocionantes los libros de Braidotti? Es que ella está abriendo la puerta a una mutación radical a las ideas que yacen en las humanidades, por ejemplo, el sujeto, la identidad unitaria, la propiedad del autor, los argumentos lineales, y lo que ella convoca es hacer una transformación profunda en nuestras maneras de vivir, en nuestras maneras de actuar, de trabajar y de pensar como teóricos y filósofos. Y digo parece, y enfatizo parece porque parece que Braidotti de alguna manera abre y cierra el seguro de esta puerta que todavía no se abre completamente, sino que enfatiza el contrapunto. Todas las alternativas afirmativas tienen que contrastarse con las dominantes. Por ejemplo, si hablamos de colectividad, de lo no lucrativo, de las ciencias abiertas y las fuentes abiertas. Pero aquí Braidotti todavía no ha publicado su libro, sino con la base del ser un libro no lucrativo, sino lo que lo ha
publicado a través de Polyc, sino que aquí John Wiley le ha ayudado en este proceso, pero además tiene que ver con una de las corporaciones editoriales más grandes. Entonces aquí Braidotti trata de jugar entre este acceso abierto y la fuente abierta, aunque su metodología no se trata de la autoridad de un sustantivo que nos haga pensar en una firma como tal, sino que el libro de Braidotti es un humano que subjetivamente es estático y estable, lo suficientemente abierto para poder firmar un contrato en donde sí se le dé el crédito por ser la autora del libro original, tal y como lo definen las leyes del Reino Unido. Y pues aquí en su libro va a aparecer todos los derechos reservados, tal y como vendría con un libro normal. Entonces aquí, además de participar en la búsqueda de alternativas positivas a la visión dominante del sujeto, Braidotti en muchos sentidos está operando en un modelo de iluminación como una ciudadana sujeta de derechos y también sujeta a ser propietaria. Así es que esto no es nada más un taller barato, sino que Braidotti no nada más lo ha asociado con las humanidades, sino también con un término posthumanista en todo el proceso. Aunque las fronteras humanas entre lo animal, la tecnología y el ambiente y cualquiera de los otros seres vivientes como los insectos y demás se pueden erosionar en discursos posthumanistas, y aquí la línea divisoria sigue siendo intacta y es la que se encuentra entre las humanidades y cualquier cosa que podamos denominar posthumanidades. Así es que si tomamos la serie de libros posthumanidades que lanzó Carrie Wolf en el 2007, ahora, a mí me gustaron mucho las series, me gustaron los autores, creo que su visión de la teoría posthumanista va más allá de lo que conocemos en cuanto a las prácticas y los estándares, y me parecen sumamente emocionantes. Pero aquí yo me pregunto, ¿cómo es que vamos a hacer cuadrar todo esto con el hecho de lo que va a reproducir la serie? Porque están hablando de cosas más especializadas, estructuradas de manera lineales, tienen el mismo grosor de un libro, utilizan monografías, se hacen copias con todos los derechos reservados, con derecho a reproducción que define la Universidad de Minnesota. Ahora, hay distintas razones por las que Braidotti y todos estos autores hayan tomado la decisión de no circular su investigación de una manera colectiva, libre y abierta. Tal y como Braidotti lo pone en sus pautas metodológicas para esta serie, quiere desidentificarse. Yo creo que podría ser un motivo de desestabilización, por ejemplo, en cuanto a la representación. Este es un movimiento que podría crear inseguridad, miedo y nostalgia. Además, aquí escuchamos los ecos del comentario de Catherine. De lo que estamos hablando aquí tiene que ver con la vida y está basado en el deseo de la inmortalidad. Si es que si hablamos de la metodología, necesitamos desidentificarnos de pensamientos posthumanistas que resultan arrogantes, como por ejemplo con el proyecto de Living Books. Nosotros también asociamos ciertas fuentes como conferencias, monografías y reconocimiento de avances tecnológicos hechos por ciertas instituciones, como por ejemplo, Braidotti nos dice que el proceso alternativo del devenir, que crea ese personaje conceptual, ya sea el feminista, el queer, el cyborg, de alguna manera retan las modalidades establecidas de las teorías de la representación, porque hacen un zigzag, hacen un movimiento no lineal orientado a un proceso y no necesariamente orientado por el concepto. Cualquier metodología orientada por un proceso que sea no lineal y que se ramifique adoptado por la teoría crítica posthumanista va a desafiar los modos establecidos de los derechos de reproducción, el copyright. Y esto se debe a que hacemos una distinción en nuestra economía política en particular, no todas, pero la nuestra economía política en particular hace una distinción entre el proceso de hacer y el objeto terminado. Aquí es en donde surge la pregunta de Alberto, donde
en dónde encaja el valor. James Lichy enfatiza en su artículo The Politics of Making Knowledgeable Objects, aquí nos dice cómo no podemos ser los propietarios de una forma distinta de la práctica, sino de las expresiones mismas. Como consecuencia, muchas veces la política y el precedente son el punto central del objeto, y esto va en detrimento del valor, del beneficio social que pudiese llegar a crearse a través de ese objeto. En cuanto al conocimiento que se crea en las universidades, por ejemplo, aquí, como nos dice Lich, aquí va surgiendo un tema recurrente, en donde el énfasis de quién lo dijo, calcular las recompensas, ubica el valor, no nada más en el proceso de la producción, sino en la producción de objetos terminados. Los libros, por ejemplo, quién es el autor de la obra, puede reclamar reconocimiento, ganancias o avance en lo que está trabajando. Bueno, le doy un premio a quien me pueda dar el nombre de todos estos autores que tengo aquí en la pantalla. Bueno, las ideas como por ejemplo el autor, la firma, la originalidad, el copyright, pueden ser maneras de crear confianza entre el autor y el lector. Pero aquí, como Janneke Adema nos dice, y lo que está haciendo en Coventry, está hablando de la historia de los libros académicos. Son las convenciones que se relacionan con la propiedad y la confianza, desarrollado por los editores del siglo XVIII como protección a la impropiedad, por así decirlo, a las copias piratas. Entonces, estos fueron objetos que se convirtieron en bienes fungibles. Entonces, para adoptar una metodología y conceptualizarla en una ontología monista a través de la lente de Spinoza, de Bergson, de Leuze y Guattari, esto de hecho se concentra más en el proceso del ser y el devenir, de hacer y el devenir, e involucra una postura crítica al posthumanismo que de alguna manera llega a desestabilizar profundamente las teorías. Para los capitalistas sería la mercantilización del conocimiento que yace en los objetos, en los momentos, como prácticas codificables y estáticas de alguna manera. B, para las ideas convencionales de los datos y acceso abiertos, desde que dicha investigación de la teoría crítica posthumanista se podría entender no nada más como un objeto que es libre, que es gratis, sino como un proceso mismo, un proceso que enseñan las universidades y como lo hemos visto en el desarrollo de la educación abierta, las ciencias abiertas y el conocimiento abierto, ese acceso libre sí se puede dar. Pero también son desestabilizadoras estas ideas para las humanidades, ya que dan la forma a nuestra vida, nos dicen cómo trabajar, cómo pensar como teóricos y filósofos. Ahora, quisiera resaltar que no podemos negar que estamos hablando de un proceso y no estamos hablando de un objeto necesariamente académico o mercantilizable, sino que tenemos que ver lo que es abierto como ciencia, como base, como fuente, tiene que ser esa la norma, o qué tenemos que hacer para ser funcionales dentro de una institución como una universidad. Uno podría imaginarse la parte que escribe Braidotti al respecto, como introducción a su libro, donde abre una serie de ideas sobre el posthumanismo a un público mucho más amplio. Lo que hace ella es suponer que es eso de no ser lucrativo, trabajar en colectivo y las fuentes abiertas. Pero aquí esta estrategia puede estar en riesgo porque publicar tal vez no tiene el mismo estatus que publicar un libro con todos los derechos reservados que le dará ciertas ganancias a la editorial. Entonces, aquí hay protocolos de reconocimiento en las humanidades. ¿Cómo obtienes el poder y la influencia? Todo esto tiene cierto efecto, así es que tenemos que trabajar de manera estratégica y tenemos que trabajar en contextos contingentes o por lo menos en el mejor de los casos o en el peor de los casos tomar decisiones que sean posibles. Porque, bueno, yo no quiero que me consideren como moralista en cuanto a la obra de Braidotti o Woolf o todos los que he mencionado, porque podría verse de esa manera, pero lo que sí trato de hacer es llamar la atención a las decisiones que sí se han hecho, a las decisiones distintas y responsables que sí son posibles, las decisiones que nos pueden dar la oportunidad de criticar ciertas maneras de humanismo en las humanidades y crear otras maneras alternativas de ver las cosas como teóricos y filósofos que podemos empezar a pensar como posthumanidades. Y en este respecto, aquí en este posthumanismo y posthumanidades, no estamos tratando de irnos más allá, sino que estaríamos hablando de una mutación, una intensificación de elementos de sus potenciales que ya están de hecho presentes en las humanidades. Si es que no estoy hablando de que sea una decisión
decisión de que nos vamos por esto o por el otro, sino como en Open Artist Press y en otros ejemplos. Aquí hay estudios que se han hecho de una manera sí lineal, pero siguen siendo abiertos. Las fuentes son abiertas y hay sistemas de monografías, por ejemplo, que se han creado en Creative Commons con Open Monograph Systems. Y en algunos libros, en algunos ejemplos, aparecen impresos, pero hay redes como por ejemplo de ARC donde encuentras la copia pirata. Esto es por eso, ese concepto del personaje alternativo, podríamos ser nosotros mismos un pirata, no en la versión romántica de Johnny Depp de ser pirata, sino hablemos del origen etimológico de la palabra. Cuando empezó a utilizarse entre los griegos la palabra pirata, tenía que ver con un intento, una prueba. El pirata era aquel quien contrarrestaba, que probaba, hacía un intento, como por ejemplo en aarg.org o el The Piracy Project Show en cuestiones artísticas. Ahí suponen sobre ciertos conceptos de propiedad y de quién es. Y aquí tratan de refutar todo lo que conocemos como de quién es el dueño de. También en lo que es conocimiento abierto, ciencias abiertas y educación abierta, nosotros pensamos en formaciones disciplinarias muy convencionales. Y como teóricos y filósofos también nos abren mucho espacio de acción. Y también podríamos explicar por qué estamos preparados para plantear estas ideas que de alguna manera están en riesgo en las humanidades. Bueno, en esta serie de The Living Books se hacen disponibles de manera abierta por esa misma razón. Estos se pueden leer, se pueden escribir, uno puede contribuir. Me quedan 30 segundos, qué bien. Bueno, y con esta filosofía del pirata y bajo la guisa de lo que podemos pensar como posthumanidades postdigitales, es lo que estamos tratando de hacer de manera creativa y crítica. Estamos tratando de hacer pruebas, de picar la cresta a ciertos conceptos, de imponernos problemas para confirmar las ideas que, tal como lo hubiera dicho Braidotis y los paladines de Braidotis, que podemos hacerlo. Estamos reagrupando la vida en una serie de libros y vemos esta serie como un repensamiento del proceso mismo para vivir de una manera colaborativa, sin fines lucrativos y de una acción que nos abra la puerta de la era del acceso abierto, el conocimiento abierto, la ciencia abierta y los datos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gary, por una presentación que es una abierta provocación, creo, ¿no? El estatuto del conocimiento académico y del vínculo con la industria editorial, ¿no? Sí, por favor, si nos pueden ayudar a pasar la conexión al iPad acá. Mientras les voy a ir presentando a las dos personas que van a llevar a cabo la segunda presentación, un colectivo, trabajan colectivamente. Se tratan de Rivetal Cohen y Tur Van Valen, espero haber pronunciado correctamente, no de una manera muy bochornosa, ¿verdad? Ambos se graduaron del Royal College of Art en 2008. Llevan a cabo una práctica experimental que produce objetos de ficción, fotografías y videos, los cuales exploran las tensiones entre la biología y la tecnología. Inspirados en el diseño de especies, los espacios naturales compuestos y los órganos mecánicos, crean cuerpos posthumanos, animales no naturales y máquinas poéticas. Han expuesto y ofrecido conferencias en todo el mundo, en lugares como el MoMA, Tate Britain, el National Museum de China, el Z33, House for Contemporary Art, en FACT, en Liverpool, el V2 Institute for Unstable Media, el Museo de Historia Natural de Viena, entre otros. Han obtenido 2 premios, el Wellcome Trust Arts, un premio de distinción en Prix Arts Electrónica, y el primer lugar en Vida 14.0 Art and Artificial Life Awards. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias y quiero agradecerles por invitarnos. Es increíble poder estar en México por primera vez. Bien, solamente hablaremos muy brevemente. Tenemos 20 minutos de 5 de nuestros proyectos. Espero que a través de estas 5 obras
podamos obtener un panorama más amplio, quiero decir, de los temas que tratamos en nuestro trabajo. Hemos escogido este título, El cuerpo máquina, puesto que nos preocupa la tensión entre lo orgánico y lo artificial, lo tecnológico y lo biológico. Y especialmente esto empezó cuando empezamos a ver mucho la vida de las máquinas y la vida de los cuerpos también, de soporte, de apoyo para la vida. Entonces voy a hablar sobre esto. Este es un proyecto de 2008 y empezó con nuestro interés sobre el cyborg. Nos sentíamos muy curiosos en realidad sobre esta criatura mitológica, medio hombre, media máquina. ¿Y realmente existe el cyborg? Nos preguntamos. Empezamos a interesarnos mucho en las tecnologías médicas que frecuentemente no se ven desde una perspectiva artística como un valor simbólico o incluso la experiencia de la persona conectada a ellos. Entonces, hay un video en la galería de 5 minutos, no lo tengo en esta presentación, desafortunadamente, de una entrevista que hicimos con algunos pacientes de diálisis, y para nosotros fue muy interesante hablar con estas personas que están físicamente conectadas a una computadora, pero no les hicimos preguntas médicas, cómo se sienten y cómo está su cuerpo, sino más bien que hablamos con ellos qué significaba la máquina. ¿Ustedes son un cyborg?, preguntamos, y las respuestas realmente fueron muy interesantes y nos dejaron con muchísimas ideas, y pienso que la más prominente de estas es: si pierde usted la vista, porque entonces le asignan este bello perro, pero si tiene problemas renales, tiene esta computadora tan horrenda, y la coexistencia entonces es muy complicada con esta máquina, ¿verdad? Entonces diseñamos, está un poco oscuro esto, ¿verdad? Diseñamos 2 suertes de alternativas conceptuales para máquinas de apoyo a la vida. Y aquí esta máquina de diálisis basada en cuestiones transgénicos, y es una cuestión que encontramos de científicos que estaban usando a los animales de granja para sangre humana. Entonces, la pregunta que hicimos fue: si los animales pueden tener sangre humana, en vez de matar al animal y quitarle la sangre para usarla en humanos, podemos conservar vivo este animal y lo podemos usar como algún tipo de máquina muy compleja. Por tanto, como pueden ver, y la manera en que funcionaría esto es que una persona con trastornos renal o de insuficiencia renal, entonces estaría en el laboratorio, entonces tendrían esta oveja transgénica que tendría la sangre de esta persona, y este animal entonces se convertiría entre una mascota y un dispositivo médico durante el día. Podría andar por los jardines, podría andar comiendo la pastura y todo esto, y luego en la noche estaría cerca de la persona, exactamente al lado de la persona, y como una máquina de diálisis, entonces con las bombas parastáticas le quitarían la sangre y la colocarían donde entonces los riñones de este animal purificarían la sangre, y en la mañana entonces orina las toxinas y la persona sigue adelante con su vida después de esta transfusión. Ahora bien, la segunda máquina de apoyo para la vida es un ventilador mecánico con base en este tipo de perro. En este caso, entonces está totalmente externo, y entonces se le coloca esto en el cuerpo, y cada vez que en este galgo, y cada vez entonces se le coloca en los pulmones. Una de las razones por las que cogimos un perro, especialmente este galgo, fue porque los galgos, como sabemos, pues ya son productos. En Inglaterra, por ejemplo, donde vivimos y trabajamos, y pienso que unos 20,000 galgos son creados para la industria de las carreras, y a veces tienen 4 o 5 años para las carreras y luego los matan. Por tanto, dijimos, bueno, muy bien, estos perros de hecho ya existen, ya están aquí. Quizá en vez de matarlos, entonces se pueden recapacitar, reentrenar, y se pueden ser animales de asistencia para personas que no puedan respirar. Entonces vimos aquí una relación simbiótica, poética muy bonita, donde el perro y el humano se conservan entre ellos vivos. Ahora bien, como pueden ver ustedes, esta caminadora donde está el perro quizás sea una solución. Si la máquina es un animal, entonces ¿dónde está el
el switch para prender y apagar, donde tenemos entonces la carátula de la velocidad, entonces un procedimiento de emergencia en caso de que la persona necesite más oxígeno urgentemente, oprime un botón y entonces empieza el conejo mecánico y entonces empieza a correr el galgo y empieza a respirar más fuerte. Y una de las cuestiones importantes que tenemos en este trabajo solamente es la consideración de qué pueden las tecnologías hacer en relación con nuestras percepciones de reinos naturales, la diferencia, por ejemplo, entre lo orgánico, lo artificial, los humanos, los animales. Y quizá todo esto entonces se convierta en algo más fluido. Estas definiciones entonces serán menos importantes para todos. El segundo proyecto es apéndice electrocito. Aquí decidimos tratar de diseñar un nuevo órgano para el cuerpo humano y empezó cuando analizamos la idea de la electricidad. Durante siglos los humanos han estado tratando de producir electricidad a través de medios orgánicos, ya sea la luz del sol o el viento, y nos entró mucha curiosidad en relación con una criatura muy especial que de hecho produce electricidad a través del cuerpo. Es la angula eléctrica. Y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Encontramos un científico en una universidad que estaba trabajando con celdas o células artificiales que podía hacer a través de estas células de electrocitos, trabajándolo con el anguila eléctrica, entonces para hacer los organismos y cómo entonces lo diseñaríamos este órgano. Disculpen, tengo mucho ruido. Sí, nos ayudaron a hacer todos los cálculos para ver cuántos entonces células por órgano serían, y la pregunta para nosotros fue entonces ¿dónde en el cuerpo colocamos nosotros este órgano eléctrico? Porque tenemos un espacio para todos, y entonces sugeriríamos que este órgano reemplazaría el apéndice, el órgano que supuestamente ya no necesitamos, para simbolizar algún tipo de cuerpo posthumano donde todas las funciones estén allí, se quitan y se agregan nuevas funciones. Entonces, pienso que una de las cosas más importantes para nosotros son las cuestiones, las implicaciones socioculturales, conductuales y culturales, puesto que al estar viviendo nuestra vida, entonces, de manera más dependiente de la electricidad, y yo, por supuesto, dependo mucho de la electricidad, cambiamos nuestra conducta como especie, porque se supone que los humanos seamos un animal social y conscientemente estamos constantemente viendo a los demás humanos ver, sentir, tocar, pero ya no lo hacemos. Entonces hay un académico aquí donde los jóvenes, por ejemplo, ya no van de su casa porque la electricidad nos permite no dejar la casa. Podemos trabajar en línea, podemos tener todas nuestras relaciones sociales en línea, comprar nuestros alimentos en línea y no necesitamos ya ver a las personas. Entonces estábamos pensando quizá si nuestra conducta, nuestra especie cambia tanto, nuestro cuerpo necesita adaptarse para aceptar esta conducta y para entonces hacernos biológicamente suficientes. ¿Es posible tener el sonido del video? ¿Podemos tener audio? Pichón de oro, paloma de oro. Creo que it's not the end of the world if it's not. So Pichón de Oro is a work from 2011. Five. Get ready. ¿Listo? Go. Adelante. Aquí en este trabajo en particular trabajamos con pichones, con palomas y también con biólogos sintéticos que son científicos biotecnológicos para diseñar y crear una bacteria que pudiese hacer que estas palomas ensuciaran o evacuaran jabón.
Y entonces trabajamos con Jem Chappell, que es un biólogo sintético que trabaja en Londres, en una de las instituciones. Y para el código ADN, este es un código ADN que nosotros redactamos para escribir este código. Se implementó en la bacteria. Primero trabajamos con E. coli y con un bacilo después. Y esto hace que esta bacteria exprese una versión biológica del jabón. Y esta bacteria es una bacteria que ya vive dentro de las vísceras del pichón de la paloma. De alguna manera, esta bacteria está en el laboratorio, en el colegio en Londres. ¿Y cómo implementamos esta bacteria? Lo alimentamos al pichón de la misma manera que le daríamos yogurt a esta paloma. Esta bacteria vive entonces dentro de las vísceras y produce jabón, aparte de la suciedad que produce, por supuesto, de las heces. Y esto es una bacteria muy específica que vive dentro de un laboratorio, pero pudimos compartir el código ADN en el registro de partes biológicas estándares, que es una base de datos grande para biología sintética. Es una base de datos de partes biológicas, es decir, bits de código ADN, donde las personas puedan entonces combinar, mezclar como bloques Lego para combinar, para hacer estos dispositivos biológicos. Dentro de esta biblioteca científica hay una parte, entonces, con el propósito de hacer que esta paloma defeque jabón. Y creamos estos dispositivos. Imagínense ustedes un mundo donde estas palomas se convierten en tecnología. Estas palomas se convierten en una tecnología urbana. Y de la misma manera que nuestra arquitectura imagina que haya redes de pichones y de palomas y también unas estacas, ¿para qué no? Esto refleja entonces nuestra actitud sociocultural para las palomas. Entonces, si este pichón, si esta paloma se convirtiera en tecnología con el cambio arquitectónico, este dispositivo, entonces nos permite hacer que estas palomas se queden afuera en la ventana para alimentarlos, para separarlos, para darles diferentes bacterias, todos inspirados por las herramientas, el conocimiento que hemos obtenido de estas palomas y de las personas que persiguen a las palomas. Y podemos atrapar entonces, podemos ir en un auto estacionado, comen la bacteria y entonces defecan en el parabrisas del auto. Lo inmortal. Estoy realmente avanzando muy rápidamente en estos proyectos porque solo tenemos 20 minutos, pero este tipo de interacciones, múltiples capas de interacciones en estos proyectos, pero en muchos de nuestros proyectos, es decir, la interacción que se da a nivel celular, es hacer la bacteria con los científicos, pero también las interacciones socioculturales y el tipo de intercambio de conocimiento entre nosotros y las personas que se especializan en palomas. Entonces, también cuando entonces vean ustedes en nuestro sitio en la red, pueden ver todo el video y también entonces pueden ustedes ver esto para poder ver un abstracto de todo esto. Este es un video de unos 10 o 12 minutos. El Inmortal es un proyecto allá del 2012, sí. Sí, yo no soy muy bueno en eso de los años. El Inmortal básicamente viene de nuestra fascinación con estas máquinas para apoyar la vida, de soporte. Esto, lo que hicimos fue tomar todas las máquinas de reemplazo de órganos que están existiendo en la ciencia occidental y los tomamos, los conectamos, los hackeamos, los rearmamos, les dimos nueva estructura y las conectamos entre sí. Entonces se trata de un circuito biológico, semibiológico enorme. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla, aquí tenemos una incubadora de bebé que calienta el fluido que conecta todos los dispositivos. Es un ventilador mecánico que infla este globo y también tenemos una máquina de funciones cardíacas y también pulmonares, una máquina de diálisis aquí y nosotros hicimos nuestro propio pequeño cerebro que es una caja de fusible. Cuando algo anda mal en los dispositivos con cualquiera de ellos, entonces los apaga.
Y lo interesante para nosotros al hacer este trabajo es la manera en que las máquinas que nosotros diseñamos ingenierilmente representan lo que sucede en nuestro cuerpo. Y esto es inspirado por Fritz Ganz, las máquinas de Fritz Lang. Entonces, la anatomía es, digamos, esta colección limpia, maravillosa de bombas. Y ustedes pueden ver que aquí no hay rastreo o trazas del sistema digestivo, que se ha ignorado mucho en la historia de la medicina porque se pensaba que el cuerpo solo era corazón y pulmones. Y otra cuestión interesante, por supuesto, es que estas funciones existen dentro de esta cavidad. Sin embargo, cuando los creamos artificialmente, toman todo este cuarto, ¿verdad?, para colocarlos ahí. Y es importante para nosotros que nosotros tuvimos que hackear las máquinas porque son muy listas, muy inteligentes. Aquí tenemos entonces el dibujo Frescan y entonces tuvimos que hackearlas porque son bastante inteligentes para poder conectarlas y también les dimos unas nuevas fachadas. Estos son dispositivos bastante feos y para nosotros era bastante importante que su estética reflejara que fuesen parte de un solo organismo. Entonces, obviamente, les dimos una nueva presentación. El reino Qingzhou. Este es el último proyecto que les vamos a plantear. Y aquí vimos las ideas del animal como producto, el animal como organismo de diseño humano. Y pudimos, estamos muy interesados en esta especie particular que se llama Ranju. Es un pescado japonés y es algo que extremadamente artificial, por supuesto. Por tanto, fuimos a Japón y toda una semana estuvimos siguiendo la historia y la vida de este pescadito y las personas que los crían. Y bueno, pues aquí hicimos muchos paralelos con los creadores de los palomas y la idea de que los hombres toman la naturaleza como la toman y quieren controlar la evolución y hacen algo diferente. Ahora bien, este pescadito viene de la carpa, es una evolución y su objetivo principal es alejarlo lo más posible de la carpa posible. Y la otra cuestión interesante es que cuando empezaron a crear este pescadito en el Japón, no tenían, se veía desde arriba, no tenían estos pequeños acuarios de cristal. Entonces, no solamente estos animales son productos puramente estéticos, sino también que son casi bidimensionales. Y en estas competencias y en la crianza se les sigue viendo en estos contenedores de cerámica. Entonces, se ven desde arriba. Pienso que para nosotros una de las preguntas más interesantes que realmente permea muchas de nuestras obras, y no hay ninguna respuesta única, ¿qué motiva a las personas para tratar de diseñar a la naturaleza, para tratar de diseñar a animales, por ejemplo? ¿Y cuál es su motivación? ¿Qué están tratando de lograr estas personas? Y al hablar entonces con estos creadores, en las características que ellos estaban tratando de imponer en sus creaciones, ¿verdad?, en estos animales, eso fue lo que nos interesó. Esto abrió realmente muchas preguntas sobre la percepción de la naturaleza dentro de nuestra cultura, la percepción de los animales como herramientas del humano con que el humano puede jugar. Sí.
Y esta última parte es para decirles que cuando pensamos de biohackeo o este tipo de conocimiento sobre la biología, es muy caótico todo, la información. Es como tomar las cosas que están en orden y andar mezclándolas sin ton ni son. Y bueno, las personas quieren aplicar orden al caos. Entonces, quizá este tipo de experimentos fue una manera de organizar las cosas de manera más sistemática. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por esta introducción a casos que creo que van a abrir la puerta a reflexionar sobre el estatuto del biohacking. Me gustaría ahora presentar a la siguiente ponente, quien es Paz Sastre. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid también, con distinción cum laude, y ha realizado estudios en México, Italia y Japón. Su trabajo se centra en las relaciones renovadas entre el archivo y el territorio provocadas por la consolidación de la red como medio masivo de comunicación, sobre lo que ha hecho diversas publicaciones. Reside en la Ciudad de México y es profesora investigadora de tiempo completo en la UAM Lerma, donde también colabora en el diseño curricular de la nueva licenciatura en Arte y Comunicación Digital. Coordina el laboratorio del Procomún México y participa, entre otros, en el proyecto Memoria de Rescate y Conservación de Archivos Feministas. Su trabajo ha sido presentado en lugares como el Centro Cultural de España, el primer Congreso Internacional Ciudades Creativas, el encuentro Cuerpo, Arte y Tecnología y múltiples universidades. Bienvenida a Paz y te cedo la palabra. Muchas gracias. No sé si me oyen bien. Sí, espero que sí. Bueno, Radical Software es una revista publicada por artistas y activistas de vídeo y televisión de 1970 a 1974 en Estados Unidos. Déjame que te lo suba un poquito. Sí. ¿Puedes mejorar? Gracias. El software del nombre no indica los programas informáticos, sino la reconceptualización radical de los media como herramientas de comunicación social. Este concepto expresaba un profundo malestar por el uso unidireccional de las telecomunicaciones. La búsqueda de connectivity y feedback responde a la esperanza puesta en el do-it-yourself media y la industria del consumo, con equipos cada vez más baratos, como el que estamos viendo, pequeños, versátiles y fáciles de manejar. El ejemplo clásico es la portapack de Sony que vemos aquí. De hecho, muchos son artículos divulgativos sobre tecnología en un momento donde la bibliografía existente estaba dirigida exclusivamente a ingenieros. El resto tienen que ver con el horizonte interdisciplinar de posibilidades para la enseñanza, la ecología, la psicología, la política, el arte, etc. Hay artículos de Bateson, de Juan Downey, de Paul Ryan, de Buckminster Fuller, etc. La revista además se podía distribuir y comercializar gratis mediante una licencia Xerox Mark, la antítesis al copyright, en sus propias palabras, que significa literalmente do copy. Pero el optimismo tecnológico inicial decae rápidamente y en octubre de 1973 los editores publican estas declaraciones. Hemos recorrido nuestro viaje mágico con el portapack cargados de enorme interés y autocomplacencia, lo cual, después de toda su estimulación y excitación inicial, nos ha dejado una cínica sensación acerca de la efectividad de nuestras propias acciones. Vemos así cómo esta herramienta puede servir mejor al poder que a las masas. Hemos descubierto también, bastante dolorosamente, que el proceso del video no puede ser efectivo sin una política. Debemos ser claros sobre por qué estamos usando el medio y qué resultados se esperan obtener de este uso. Creemos que el videoactivismo no comportará ningún cambio en nuestra sociedad sin una política colectiva. Hoy el software informático permite la expresión inmediata de la subjetividad. Están viendo un pase de imágenes programados, son muchas más de las que quizá debería mostrarles en 20 minutos. Y aquí estamos entrando ya al archivo y el cuerpo de Alain Sekula, concretamente a los archivos policiales de Alphonse Bertillon,
en París, finales del siglo XIX, principios del XX. Como decía hoy, el software informático permite la expresión inmediata de la subjetividad local a escala transnacional en la red. No se habla del consumidor de la Guerra Fría, sino del prosumer del mercado global, del mercado único global. Las licencias que permiten la copia han proliferado igual que los medios independientes. Se habla de Open Science, Open Knowledge, Open Source Hardware, Open Government, Openware, Open Data, como sinónimos de acceso y participación en la gestión de mercancías y mensajes, y sin embargo se cierne sobre esta dulce melodía de innovación y colaboración una sombra de sospecha que se deja entrever cuando la misma terminología aparece en actores tan poco colaborativos como las nuevas empresas transnacionales y tan poco innovadores como la vieja monarquía europea. De las primeras, el Data Liberation Front de Google es un buen ejemplo. La segunda se plasma en el primer discurso ofrecido al Parlamento este mes por el recién coronado rey de Holanda. Cito literalmente: el paso hacia una sociedad participativa es particularmente la sustitución del clásico estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX por una sociedad participativa es promovida por el actual rey de Holanda, a lo cual agrega que el paso hacia una sociedad participativa es particularmente notable en la seguridad social y en los que necesitan cuidados de larga duración. Es precisamente en estos sectores donde el clásico estado del bienestar de la segunda mitad del XX ha producido sistemas que en su forma actual ni son sostenibles ni están adaptados a las expectativas de los ciudadanos. El común desencanto frente al control de la información y el mismo optimismo inicial acerca del poder de las nuevas tecnologías permite extender el concepto de radical software y revisar en su compañía si la hipótesis de la necesidad de una política colectiva para la videosfera se cumple hoy y cómo. Teniendo en cuenta que el arte comparte con la política y la economía global el uso de los media, quisiera situar esta hipótesis, que tomo prestada, sobre la ruta trazada por Alan Sekula y Sven Spieker. Ambos autores postulan que una parte importante del arte del siglo XX puede leerse como una reacción crítica. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? Ok. Sekula y Spieker postulan que una parte del arte del siglo XX puede leerse como una reacción crítica a los archivos burocráticos del siglo XIX. Continuar este itinerario hasta llegar al presente implica revisar las sacudidas geotecnológicas de Derrida en las administraciones públicas y privadas de la sociedad de la información. En El cuerpo y el archivo, aquí vemos, por ejemplo, una obra de Andy Warhol, famosa obra de Andy Warhol, las Time Capsule, y vamos a ver otras piezas de arte contemporáneo vinculadas con la investigación de Spieker. Pero continúo con Alan Sekula en primer lugar, ¿no? En El cuerpo y el archivo, Sekula describe la codificación institucional del retrato fotográfico en los archivos policiales de finales del siglo XIX, algo que hemos visto en las imágenes anteriores. El retrato fotográfico ingresa al imaginario moderno del control tecnocientífico de lo social y lo natural mediante las tipologías criminales y la sistematización de sus representaciones, inspiradas en teorías biologicistas como la fixionomía, la frenología y la eugenesia. Para Sekula, la fotografía del siglo XX puede leerse como reacción versus apropiación del cuerpo social convertido en archivo. La obra de August Sander correspondería, ejemplificaría la estrategia de apropiación y la reacción quedaría reflejada en el trabajo final de Stiglitz o en la obra de Edward Weston. James Weniger confirma la tesis de la organización burocrática de la sociedad durante la Revolución Industrial del XIX, la necesidad de coordinar y regular el nuevo tráfico amplificado de mercancías y trabajadores, favorece la instrumentalización de las telecomunicaciones y el control centralizado de la información por parte de los estados nacionales y las emergentes empresas transnacionales. Weniger sitúa en esta revolución del control el origen de la sociedad de la información actual. En Art from Bureaucracy, Spieker insiste en cambio en la irracionalidad del aparato burocrático público y privado del siglo XIX. El exceso de control deriva en un exceso de información y aquel sistema diseñado para ordenar y regular
termina produciendo caos y desorganización, haciendo de la abundancia un defecto que provoca fugas de sentido por el funcionamiento excesivo del propio sistema y sus pretensiones de registrar la experiencia en tiempo real. Su modelo de archivos son los archivos administrativos que a finales del siglo XIX se rigen por el principio de procedencia, caracterizado por la conservación de todo material encontrado, su datación y localización. El principio de procedencia duplica la función del archivo como aparato administrativo y proveedor objetivo de fuentes históricas. Este exceso subyace a las críticas contra la cosificación positivista del tiempo lineal del progreso en el trabajo de las primeras y las segundas vanguardias, desde el montaje dadaísta hasta las instalaciones de finales del siglo XX. Spieker retoma la revolución del control de Weniger y la lectura final de Sekula, pero se concentra más en las crisis de los sistemas de control que en su poder coercitivo. Lo llamativo es que aunque Spieker se basa en el trabajo de Weniger, sus resultados se asemejan más a la revolución del control de Andrew Shapiro. Shapiro retoma las investigaciones de Weniger, las actualiza y llega a una conclusión absolutamente contraria, que las burocracias informatizadas son sistemas descentralizados que otorgan cada vez mayor poder al individuo sobre los flujos globales de información. La vinculación del arte moderno con la burocracia, aquí estamos ya entrando a ver piezas de arte contemporáneo y de activismo contemporáneo en línea. Como decía, la vinculación del arte moderno con la burocracia presupone que a medida que el arte se desplaza de la producción manual a la tecnológica, se inserta en el tejido de la sociedad de la información. Esta hipótesis apunta a una reevaluación del papel del arte contemporáneo como ejercicio de crítica a la información. La transformación del concepto de software desde los años 70 hasta la actualidad da cuenta de ello. La crítica de Radical Software opera como una forma de crítica ideológica a la propaganda de Estado y mercado de la Guerra Fría, capaz de trascender el hardware. De ahí que al principio la aparición del portapack fuera vista como una vía directa de afirmación de la autonomía del sujeto crítico. Pero, ¿qué ocurre cuando el software no se distingue del hardware? Que el sujeto no se distingue del objeto y las formas de vida social y natural no se distinguen de las tecnologías. Si se trata de un organismo vivo, el hardware funcionará, por ejemplo, como la cadena de ADN. Si se trata de una mercancía, puede funcionar como la cadena completa de producción, distribución y venta. Si se trata de un arquitecto, funcionará como un plano de construcción. Si es un científico, como un laboratorio. Si es un contribuyente, como Hacienda. Si es un banco, como la Bolsa de Valores, etcétera, etcétera, etcétera. En palabras de Scott Lash, en su crítica a la información, se trata de un nuevo régimen de poder de la cultura informacional global, donde las formas de vida adquieren la estructura reticular de la sociedad de la información definida por Manuel Castells. La lógica de la informatización sitúa en el mismo espacio las redes de actores humanos y no humanos. Los objetos culturales se convierten en tecnologías y el dualismo trascendental del espectador, el lector o la audiencia frente a la obra se disuelven en el usuario y la interfaz. Por eso lo que estamos viendo ahora mismo son interfaces gráficas de usuario de proyectos que están en la web. De las sociedades nacionales de fabricación basadas en la explotación industrial, la propiedad de los medios mecánicos de producción, las organizaciones públicas y privadas, se pasa a las ciudades globales, sus sistemas de exclusión informativa, la propiedad intelectual y las patentes y las desorganizaciones. En este régimen de poder emergente, la crítica solo puede hacerse desde dentro. Los proyectos que presentaré a continuación son ejemplos de ello. De hecho, estoy leyendo, pero son los proyectos que están viendo ya en pantalla desde hace un buen rato. Han visto ya, por ejemplo, bueno, esto no se me puede olvidar. Lo que quiero mostrarles es que de pronto en la web encontramos proyectos de artistas y activistas que están ofreciendo servicios antes reservados a los estados nacionales y a las empresas transnacionales. Hemos visto el proyecto de activista mexicano, Fran Illich, Space Bank, y cito literalmente de
de la web. Spacebank es un banco de inversión de la comunidad virtual que funciona con una moneda flotante alternativa llamada Digital Material Sunflower, que puede ser medida en relación con cualquier moneda mundial mediante un convertidor. También dirige una plataforma de comercio con el nombre de Brooklyn Stock Exchange. De 2007 a 2010 invirtió en la Bolsa de Valores mexicana. En 2009, dos hackers, Justin Ewing, no sé cómo pronunciar su nombre, y Matt Stack, dieron a luz el Open Source Hardware Reserve Bank para resolver los problemas financieros que afectan a los proyectos de Open Hardware. Bitcoin.org, cito de su web, utiliza la tecnología P2P para operar sin una autoridad central y sin bancos. La gestión de las operaciones y la emisión de bitcoins se lleva a cabo colectivamente por la red. Bitcoins es open source y su diseño es público. Nadie posee ni controla Bitcoin y todo el mundo puede participar. Cierro la cita. El Galeuro es otra moneda virtual que opera solo para la comunidad de gallegos repartidos por todo el mundo. Se reproducen las monedas sociales de uso local, como la de Brixton, el pound de Bristol y el de Bristol en Inglaterra, el azarco, el espronceda, el jara, el zoquito, el puma o el copón en España. En Argentina, ya años atrás, el artista Roberto Jacobi puso en marcha una red de trueque que contaba con su propia moneda, el Venus. Hoy tanto el proyecto como la moneda están extintos, pero el trueque prolifera en espacios como la Red Global de Trueque, que se coordina desde Argentina, Intercambia o Rastru. CommunityExchange.org, me da gusto que hemos llegado aquí porque vamos a ver un mapa bastante impresionante. Community Exchange, cito, es un sistema de intercambio de dominio público, es decir, gestionado por aquellos que lo usan y no por ninguna entidad con intereses separados de las comunidades en las cuales opera. El mapa que espero veamos a continuación, y si no, me gustaría retomar el control. Esta es la página de Community Exchange. El mapa muestra un total de 596 iniciativas en 61 países. Labdo.org, que tiene una filial en México, es una red que opera en 83 países repartiendo laptops en desuso a proyectos educativos. Let's Do It es una red global de limpieza que comienza en Estonia en 2008. Aquí está Ileana Voltinic, que fue quien me pasó el dato del proyecto. Un proyecto bastante impresionante. Como digo, comienza en Estonia en 2008. Y cito la fuente, cito la historia que aparece en la web, cuando 50.000 personas retiraron 10.000 toneladas de basura ilegal limpiando el país entero en 5 horas. Garbage Patch State es desde este año un nuevo estado independiente para los desechos marinos de la artista italiana Maria Cristina Finucci. Exxon Secret, realizado por el artista Joe Zone, que bueno, quizá lo recuerden porque fue el artista de They Rule, para Greenpeace, investiga cómo la empresa financia a los escépticos del cambio climático. Creo que la mitad de la ponencia no la han debido oír nada bien. Safecast es cito de su red nuevamente, es una red mundial de sensores para recopilar y compartir las mediaciones de radiación para empoderar a las personas con datos sobre su medio ambiente. Este proyecto surge en Japón, pues, tras la tragedia de la central nuclear de Fukushima. La preocupación por la ecología y la seguridad alimentaria se manifiesta en la multiplicación de huertos urbanos como Urban Farming en Estados Unidos o Laboratequio en México y redes internacionales de intercambio de semillas como Seed Saver o la Red de Semillas Libres de América. Las Brain Talk Communities son redes de pacientes con trastornos psíquicos que comparten en línea su experiencia y ponen en jaque los presupuestos científicos de sus tratamientos y del sistema sanitario, en un ejercicio que Michelle Callon llama Research in the Wild. No llega a ser… pero en fin, la ciencia ciudadana se fomenta también desde proyectos artísticos como Ethnobotanical Station de Future Farmers o el Laboratorio de Ciencia Ciudadana de Biciperras y Pulsum Plantae. La industria se abre al prototipado rápido y el hazlo tú mismo en proyectos como la WikiHouse, el Do-It-Yourself Book Scanner, Open Source Satellite, Do-It-Yourself Biology, Open Source Ecology, con su kit civilizatorio de maquinaria pesada
bastante poco ecológica, hay que decirlo, el do-it-yourself drone o la pistola hecha con una impresora 3D llamada Liberator de Defense Distributed. La seguridad se gestiona desde abajo mapeando buenas acciones en Ciudad Juárez, en este proyecto del MIT, Crónicas de Héroes. Usahidi, que significa testimonio en Swahili, comienza como una web dedicada a mapear la violencia tras las elecciones en Kenia en 2008 y hoy es un servicio web gratuito, bastante conocido, muy utilizado de visualización y geolocalización. Proliferan también espacios surgidos en las fracturas de la educación, ni públicos ni privados. La Universidad Nómada en España y Brasil es un ejemplo, la Universidad Pirata en Francia o EduFactory, que es un proyecto transnacional. Wifinet es una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral, estoy citando de su web, que se vertebra a partir de un acuerdo de interconexión en el que cada participante, al conectar, extiende la red y obtiene conectividad. Y en Talea de Castro, una comunidad de la Sierra de Oaxaca, han creado la primera red comunitaria de telefonía celular en México. Esto es algo, la fuente es de agosto de este año. El espacio público se redefine en proyectos como Park Fiction en Hamburgo o el Campo de la Cebada en Madrid, que curiosamente pues, ha recibido el premio de Ars Electrónica en la categoría de Digital Community, siendo que no es especialmente la plataforma una red social. Como van a ver, yo creo que esto es parte o es un indicativo del cambio que se está produciendo. Ambos proyectos, Park Fiction y el Campo de Cebada, son plazas diseñadas y gestionadas por colectivos mixtos de artistas, activistas, ciudadanos, vecinos, etc. Pero estos proyectos, voy a dejarlo ahora aquí, conviven al interior del gran aparato burocrático global con la banca, los mercados financieros, lo que queda de las instituciones públicas, de los estados nacionales y los servicios privados, las fábricas, los productos y las tiendas de las empresas transnacionales. Crónicas de Héroes convive con tuiteros como Valor Tamaulipas, que son amenazados por el narco por crear redes de alerta ciudadana pacíficas, que a su vez conviven con la ineficacia de los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos armados de autodefensa. El hazlo tú mismo es la práctica cotidiana de aquellos que no tienen una impresora 3D e improvisan sus propias armas, como ocurre actualmente en Siria. Talea de Castro se levanta frente, hay que decirlo, a la ineficacia de Telmex. Las Braintold Communities conviven con grandes empresas farmacéuticas como Pfizer. La WikiHouse convive con la casa IKEA para refugiados. Park Fiction con las calles de El Cairo. En fin, Radical Software hoy se identifica con la recodificación social de la información al interior del aparato burocrático público y privado, de control organizado y desorganizado. Si quieren, centralizado y descentralizado. La abundancia de conectividad y feedback no constituyen en sí mismas ningún valor, como ya comprendieron en los 70. Si una parte importante del arte puede ser redefinido como crítica de la información, creo que habrá que volver a pensar. Perdonen que no soy todo esto, he perdido el control sobre ello. Pero bueno, lo que quiero continuar diciendo es que realmente si una parte importante del arte puede ser redefinido como crítica de la información, habrá que volver a hacerse la misma pregunta que los artistas de los años 70 acerca de por qué estamos usando el medio y qué resultados se esperan obtener de este uso. Si Scott Lash y Néstor García Canclini tienen razón y resulta que la política hoy no se basa ya en normas, sino en valores culturales, como parecen mostrar los proyectos, tendremos que revisar la tendencia a la simplificación conceptual en pares de opuestos como modernidad y posmodernidad, organización y desorganización, capitalismo industrial y cognitivo, sociedad industrial y sociedad red, fordismo y postfordismo. El
entre el régimen de poder emergente de la cultura informacional global de Scott Lash y las viejas sociedades nacionales de fabricación, no porque no sirvan en absoluto, sino porque empobrecen los múltiples cruces espaciotemporales que se observan dentro y fuera de la web al mirar siempre desde la cima momentánea del progreso, ¿no? Uno parece que la teoría siempre tiene que estar de la mano de la economía. En lugar de situarnos desde abajo, en los límites del acceso, de la manufactura, el trueque y los bienes comunes, y la verdad es que debo esta reflexión también a Ilana, que está aquí presente, Voltinik, con su propuesta de mirar la sociedad a través de la basura. Una cartografía web de los intercambios entre pasado y presente, entre norte y sur, entre naciones, empresas y redes, es lo que pretende hacer el proyecto de investigación que, bueno, en líneas generales les acabo de presentar aquí de forma desastrosa, porque las imágenes nos siguen el discurso y no sé si ya se perdieron. Es un proyecto de investigación del Departamento de Arte y Humanidades de la UAM Lerma, junto con el laboratorio del Procomún México. Yo estoy en medio de ambos. Y parte del presupuesto de que las interfaces gráficas de usuario en línea se han convertido en la ventanilla única de la burocracia contemporánea global. Que el sujeto comparta el mismo espacio informacional que el objeto no implica que la causalidad haya desaparecido, como proponen algunos autores, entre ellos Scott Lash. Yo creo que más bien se ha redefinido en el terreno de la intersubjetividad. Para dar cuenta de ello, se debe atender a la diversidad de situaciones y valores que entran en conflicto. Los ejemplos mostrados no son solo proyectos, sino formas de vida muy variadas, organizadas y desorganizadas. La forma, el cómo, las estructuras, pues es un ejercicio de investigación realmente infinito. ¿Podemos acabar? Sí, ya termino. Que forman parte de la unificación de las burocracias locales en la red. Me pregunto si este giro globalizador de las administraciones públicas y privadas no demanda nuevamente la construcción de una política colectiva que dé cuenta de las preocupaciones comunes, viendo lo poco prometedoras que resultan las redes en su estado actual. Como dice Alan Sekula, en una época que niega la existencia de la sociedad, insistir en el escándalo de la cada vez más grotesca conectividad del mundo, el despiadado trabajo rutinario que se oculta bajo la ingeniosa y superficial liquidez de los mercados, tiene mucho que ver con ponerse en el lugar del nadador oceánico. Insistir en lo social no es más que practicar intencionalmente la inmersión. Cierro la cita y con ello, bueno, invito a quien quiera participar en el proyecto, pues será bienvenido porque hay muchísimo trabajo. Gracias y perdón por el tiempo.